Sí, porque la semana que viene a lo mejor solamente voy a dar vocabulario, porque hoy vamos a practicar y la semana que viene vamos a practicar. Y entonces espero, si, mientras que ustedes están practicando verbalmente en la casa, ustedes ya van a poder agarrar este concepto bastante bien. Si no están practicando en la casa, olvídense, no van a aprender. Es simplemente la situación. No importa si está solo, uno puede. Nadie le escucha a uno. Sí, pero usted puede hacer la pregunta y usted puede contestar la pregunta. Y si tiene una grabadora, mejor todavía. Entonces uno puede oír, bueno, no estoy seguro si estoy pronunciando bien. Apunta, pregunta al profesor. ¿Me entiende? Si no tiene grabador, bueno, pero mientras tanto uno está agarrando lo que nosotros decimos en lingüísticas, la oreja, o sea, el oído para el idioma. ¿Ok? Entonces es muy importante que ustedes practiquen verbalmente. ¿Ok? Porque si no, no es un curso de conversación, pero ustedes siempre están llegando aquí para información y nada más. ¿Okay? Lógicamente van a pronunciar quizás algunas palabras que son más difíciles para uno. Y uno no debería evitar estas palabras, quizás, no estoy seguro si cómo se pronuncia, pero más bien tratar. Y si todavía tiene preguntas o dudas, hay que traerlas a la clase. ¿Ok? Esa es la cosa que yo quiero que ustedes ya traten de hacer, ese tipo de disciplina. En todas las cosas que nosotros hacemos, todos los cursos, hay una clase, por decir, de disciplina, una forma de disciplina. Y su disciplina es su disciplina propia, que ya, ok, tengo duda, tengo que apuntarlo, tengo que preguntar. Y si no lo hacen, ya va a ser difícil. Por favor, pasa a agarrar sus cosas aquí. No hay problema. Uno de cada uno. Y yo estoy dando un paquete de más o menos, no los conté, pero aproximadamente 50 tarjeticas. Así ya ustedes no pueden decir, es que yo no tenía las cosas para practicar. Olvídense, ahora ya tienen. Compré todo lo que quedaba en Walmart. Entonces, si no hay suficiente en martes, voy a tener más. ¿Ok? Ok, entonces, hay algunas preguntas. Bueno, para lo de hoy. Bueno, lo de hoy, lógicamente, pero yo estoy hablando de que durante su práctica, una hoja de cada una, ¿han encontrado alguna duda? Entonces todos hablan perfectamente bien. No, mi pregunta es, Ajá, ok. para hacer una pregunta, ¿todo se lleva las dos? Todos se llevan do menos los verbos de la cárcel, los cuales hasta el momento, una de esta, ya, y una de esta. No. Una, ya tiene una de cada una. Exacto. Ok, perdón, es que si no es un verbo de la cárcel, que ya ustedes tienen esa primera hoja, los únicos verbos de la cárcel que hemos practicado hasta el momento es am, is y are. Esos no necesitan do. Todos los demás verbos en inglés necesitan el do o does. ¿Ok? Eso sí. Por eso esa es una cosa que, si recordando el cuento que vamos a repasar hoy, y vamos a repasar la próxima semana, y vamos a continuar, porque cuando ya vemos la forma negativa, se amplía un poquito el cuento de Dr. Do. Y entonces, una vez que eso está metido en la cabeza, bien hecha, pero eso solamente va a pasar si ustedes practiquen.
Y no es mucho tiempo que tiene que practicar cada día, pero hay que practicar cada día. Si se falla un día por alguna razón de trabajo, qué sé yo, ok, está salvado, pero ya un solo día. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Porque uno puede, lo siento mucho, pero uno puede encontrar 5 o 10 minutos, qué sé yo, por la mañana, por la tarde y por la noche. ¿Ok? En vez de ver un programa por televisión, bueno, voy a practicar mi inglés. ¿Ok? Pero eso sí, es llegando a un momento que es muy, muy, muy importante practicar. Y también, al mismo tiempo, practicar el vocabulario. ¿Okay? Yo esta semana no di mucho vocabulario. Sí, cada uno de estos más esto. Porque las palabras de vocabulario vamos a utilizar en las preguntas y en las respuestas. Entonces, si tiene, por ejemplo, la palabra drawer, que yo sé que muchos tenían problemas con drawer. Drawer es un ¿qué? ¿Un qué? No, door, drawer. ¿Qué es drawer? Ajá, muy bien. Entonces, es importante que practiquen el vocabulario. Yo he tratado lo mejor que yo he podido de dar la pronunciación en español. Y el señor Gary, que está firmando, también él habla español. Y entonces me dio cuenta que la palabra hermano, que es en el ejercicio de hoy, es bra, no bra, but bra. No es una A completamente como en español, pero es un tono un poquito más bajo. Brother. Brother. Brother es hermano. No es brother. No, brother no. Bra. Brother. Con la O. Es un sonido entre una A y una O. Hay otra cosa, maestro, que aquí dice como brothers se usa como la D para la pronunciación, como brother, y usted le está poniendo la C de Z, de. La Z. Es brother. Es la pronunciación correcta. A veces usted se oye la TH como una D, pero no es brother. Con una D sería brother. Ustedes no oyen brother, ustedes oyen brother. ¿Okay? Pero rápido, uno que no está ya acostumbrado al idioma, entonces piensa, es como una D. No es. Es la famosa TH que uno tiene que poner esa lengua dentro de los dientes. No, así. Pero un poquito nada más. Brother. Digan brother. Mother. Father. Ok, exacto. Pero entonces, ¿por qué nosotros siempre decimos, bueno, estamos aprendiendo, ¿verdad? Brother en vez de brother? Brother, porque ustedes están pronunciando como español. Como se escribe, por eso ustedes están haciendo eso. Eso es lógico que uno cuando está aprendiendo otro idioma va a los sonidos propios de uno. ¿Ve? Pero lo correcto es brother. ¿Okay? Por eso está asistiendo a esas clases. ¿Ok? Entonces, no, yo no estoy aquí. Entonces, nadie, muy bien, gracias por su pregunta. Esos son los tipos de preguntas que si quiero, porque van a quedar dudas. Yo sé, porque yo he estudiado español y he tenido un montón de dudas y preguntas. Y sin preguntar no aprendí nada. ¿Ve? Entonces, si tienen preguntas, quiero que ustedes me traen unas preguntas. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante. Ok. Entonces, cada uno yo he dado un paquete de aproximadamente 50 cartas o tarjeticas. Lo que en uno, eso sí, yo quiero que ustedes pongan, no tiene que ser doctor si no quiere, pero do
Y a través de do, quiero que ustedes apuntan does. ¿Ok? En una carta, cada uno tiene que tener esa juro. Do en un lado y does en el otro lado. Este es su papaupa que va a llevar para todas las preguntas. Y ustedes van a ver más tarde, en 2 semanas, que también utilizamos el famoso doctor do y does para formar la negación en inglés. ¿Ok? Entonces, do y does. Un lado, uno, y el otro lado, el otro. ¿Ok? Y este es para que ustedes ya inventan. ¿Tienen una pregunta ahí? Señora, Emma? No. Ok. Es que eso es para que ustedes pueden poner ya diferentes palabras de vocabulario. Yo no quiero palabras esas que han oído por allá. Está muy bien que y yo entiendo que ustedes han oído otras palabras en inglés, pero es que es muy importante que nosotros utilizamos solamente palabras que están en el vocabulario o los vocabularios, ¿ok? Porque así todo el mundo podía, ojalá, entender la oración, porque son muy buenos estudiantes y han estudiado muy bien el vocabulario. ¿Ok? Muy bien. Ahora quiero que ustedes, cada uno saca una de estas tarjeticas, ahorita, una. Y quiero que me apunte, por favor, si puede, en letra de molde, una palabra en español que ustedes quieren saber cómo se dice en inglés. Ese va a ser su vocabulario para la próxima semana. Una palabra que necesita o no se sabe cómo decir en inglés. ¿Okay? ¿Solo una palabra? Una sola palabra porque si no voy a tener... O sea, yo trato de poner aproximadamente 30 palabras de vocabulario. ¿Ok? Entonces hay como 35 inscritos en la clase y seguramente algunos de ustedes van a poner la misma palabra, qué sé yo. Entonces, alguna palabra que ustedes no saben decir en inglés, apunte en español y yo voy a traerlo la próxima semana. Quizás algún trabajo, alguna palabra de trabajo para los hombres, sobre todo, o una palabra de compras para las mujeres, qué sé yo. ¿Ok? A mí no importa cuál palabra, pero simplemente necesito una palabra de cada persona. Una palabra que no sepamos inglés. Exactamente. Pero por eso estoy diciendo escribirlo en español. ¿Cómo? No es una, es ella propia que tiene que buscar alguna palabra. A mí no me importa si es una palabra simple o no. Usted sabe cómo decir, por ejemplo, a ver, una palabra que más o menos desconocida. Podría, ok. Porque yo tengo problemas con podrido. Oh, muy bien, no hay problema, está bien. Ok, voy a ponerlo como verbo, porque es un verbo. Pero por ejemplo, muchas personas no saben qué quiere decir supermarket. Otras personas no saben cómo decir alfombra. Otros no saben cómo decir, o sea, no importa si es una cosa, un verbo, lo que sea. Es que yo voy a acomodar a ustedes. ¿Ok? Esa es la idea. Y no me pueden decir que ya saben todas las palabras, porque yo tampoco sé. Disculpe, casi en inglés siempre es me podría cobrar, voy a pagar, necesito pagar. ¿No se usa cóbreme, por favor? No, cóbreme no se usa en inglés. Bueno, se puede decir, yo he oído eso también. ¿Me cobra, por favor?
Ujú. ¿Me cobra de aquí? Ujú. Sí, pero ya no se dice en inglés eso. Ok, entonces no debería tomar mucho tiempo en hacer eso. Pasa las palabras por acá. Retrasado. Ponlo. Retrasado, por ejemplo, en los pagos. Es con ese. ¿Prestas o préstamo? Ujú, ok. Sí. Ujú. Tardo. Es que, por ejemplo, mi bill de la luz no llegó. Ujú. Está retrasado. Ok. So, ok. No, porque no lo haya pagado. No hay problema. A ver. No hay que. Muy bien. Broca. Broca. Esa sí tengo que buscar yo. Hecho muy bien. Porta, ok. Bien. Estoy viendo a ver si yo puedo leer las palabras más bien. Ok. Muy bien. Para más tarde, cuando juntamos en grupos, usted se puede juntar con estas dos personas, ¿ok? Oh. Muy bien. ¿Ok? Ok, gracias. Está bien. Muy bien. Ok, entonces, lo que vamos a hacer, vamos a repasar. Entonces, es con el famoso Doctor Do. ¿Ok? Entonces, ¿quién me puede relatar el cuento? Nadie. Nadie recuerda el cuento. Ok, porque es un cuento que ustedes tienen que recordar aquí. Entonces, el cuento fue así. Teníamos dos oraciones caminando por la calle. ¿Ok? Are they students? ¿Recuerde? ¿Ok? Perdón, they are students. Andaba por la calle. Entonces, ¿qué dice? Aquí está. Entonces, en inglés, lógicamente en inglés, ya estamos hablando en... Ok, they are and students. Muy bien. Este está caminando por un lado de la calle. They are students. ¿Correcto? Y el otro es they write a book. ¿Dónde puse write? Ok. Bueno, por hacerlo más rápido, el otro lado de la calle, they read a book. Ay. Déjame organizarme aquí. Es que he puesto estas en ciertas formas. Dishes, TV, pen, fork, knife, glass. Lógicamente debería estar aquí, no está. Ok. Bueno, yo sé cómo resolver el problema rápidamente. Ok. Muy bien. Entonces, ajá, sí, gracias.
voy a decirlo así. Okay, they read a book. Está caminando por el otro lado de la calle. Okay, ¿entienden? Okay. Entonces, la oración, they are, poner esto aquí, students, or they are, bueno, falta una S. They are students, okay. ¿Quiere hacer una pregunta? ¿Qué sucede, Luis? ¿Así? No. El verbo are es un verbo en la cárcel, ¿correcto? Entonces es fuerte, ¿cierto? Entonces, are simplemente brinca al principio. Entonces siempre tiene que ver cuál es el verbo en el medio. Y, lógicamente, signo de interrogación al final. Okay? Are they students? Verbos de la cárcel simplemente brincan al principio. Ok. Entonces, esta otra oración que tenemos. Ok. They. Ay. Es difícil cuando uno no tiene piernas y a la vez Ok. They read a book. Ok. ¿Cuál es el verbo, Rosa? ¿El verbo? Read. Read. ¿Es un verbo en la cárcel? No. Entonces, ¿cuáles son las características de un verbo que no es de la cárcel? Es muy que débil. ¿Puede brincar? No. Entonces tiene que ir al hospital. ¿Ok? Entonces, la oración lleva a Reed al hospital y la enfermera dice, ¿qué? Necesita el doctor Du. Ay, ¿cuántas veces tengo que decirle? Entonces ella entra al hospital y ¿quién sale del hospital? El doctor Du. Entonces así no voy a tener suficientes manos. Entonces, Dr. Du, la primera cosa que Dr. Du ve es la forma del verbo. Read. Está en su forma más simple. Ok, entonces, como está en su forma más simple, Dr. Du simplemente se coloca delante y lógicamente construye signo. Todo lo demás queda igual. Ok. Es muy importante recordar que el primer paso es chequear el verbo a ver si está en su forma más simple. Que es la forma de to sin el to. ¿Ok? Entonces, normalmente la forma más simple que yo siempre doy los verbos así, con el to read. To read, nadie está haciendo la acción. Para que alguien esté haciendo la acción, hay que quitar el to. ¿Ok? Por eso. Y poner algo enfrente. Ellos leen. ¿Ok? Ok, lo que yo quiero que ustedes saquen ahora, porque fue su tarea, vamos a ver si lo hicieron o no, pero tenían unas oraciones ustedes escritas por los últimos dos clases y ustedes tenían que hacer una pregunta con ellos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver aquí. Juan, dime, por ejemplo, solamente la oración, no la pregunta. ¿Cuál es la oración que usted tiene? I'm reading a book. Ok, no hemos visto esa forma. No hemos visto... pero una vez que tiene am, es un verbo de la cárcel. No, es fuerte. Fuerte. Entonces va al principio y no hay necesidad de do. Yo quiero una oración que tiene uno de sus verbos que no son de la cárcel. No am, no is, no are. ¿Tiene alguna otra oración o no hice la tarea? No hizo. Sí, la hice, pero entonces la hice con otro tipo de oraciones.
Yo tengo otra aquí, por ejemplo, Ajá. you are a very good student. Are. Ajá. Tiene are. También. Ok. Am, is y are. La tarea no era con am, is y are. Era con todos los demás verbos que yo he dado. Por eso uno tiene que referirse a las hojas que yo entrego. Precisamente le preguntaba yo que para cuándo más o menos se ponen los videos, porque a veces se le olvida cómo estuvo el asunto, y por eso quiero repasar para recordar. No, entiendo. Maestro, yo quería comentarle algo. Por ejemplo, no sé, a lo mejor está bien su clase y todo, pero ¿por qué no empezamos a, bueno, es una sugerencia, ¿verdad? Está bien lo que usted nos dice y todo, de poner los verbos que son simples, apartarlos de los que son de lo que estamos diciendo, verbos de la cárcel, y poner cuáles son los que es lo que estamos estudiando, ¿verdad? Ok, tenemos 3 verbos de la cárcel. Ajá. Am, is y are. Ajá. No estamos practicando con ellos en realidad, porque son 3 de miles de otros verbos. ¿Ok? Bueno, hay más verbos de la cárcel, pero vamos a encontrar eso poco a poco. El problema que la mayoría de las personas aprendiendo inglés tienen es cuando va a utilizar cualquier otro verbo en inglés. El uso de do. Do no existe en ningún otro idioma. Entonces, por eso estoy dando esto por medio de un cuento, el Doctor Do. Entonces, vamos a trabajar solamente con los verbos esta semana y la semana que viene, que no son de la cárcel. ¿Ok? Ok, no, está bien. Si hay un malentendido en miscomunicación, yo entiendo eso perfectamente bien. Por eso le decía yo que a veces se le olvida a uno cómo estuvo la clase, entonces quiere repasar a uno por el video, entonces Esa era la idea de cuando lo sí. busca uno ¿Cuándo lo buscó? la semana, el martes, miércoles. A lo mejor, ok. Para ahí, como que era ya, dije, no, pues, qué ganas de meterme Sí. en ese tiempo ahí, están buscando, si no, no. Si hubiera buscado un poquito más tarde en la semana, hubiera estado. Ok. Ok. ¿Quién quiere ofrecer una oración que tiene? Oración simple, 3, 4 palabras. I eat my food. Ok, punto. Es todo. I write a book. Perfecto, I write a book. Today, Ok, every day. ok, muy bien. Todos son buenos. Ok, pero vamos a cortar lo suyo a I eat food. No hay food, porque no hemos visto lo que hacemos con my. Ok, Solamente I eat food. Ya, 3 palabras en una oración completa. She buy lunch, She, what? she buy lunch. She, es una sola persona, ¿verdad? Cuando es una sola persona, no diga nada. Yo quiero que él conteste. Entonces, ¿qué hacemos con el verbo? Lo ponemos ahí ni te ayuda, es do. No, pero. Lleva una S. Eso, ok, muy bien. Sí, nomás que Ah, no para- esa es cuando hablamos de una sola persona o cosa, el verbo tiene que tener S. Cuando yo no, cuando estuvo usted no, cuando es nosotros o ellos o ustedes no, pero cuando es una persona que es Juan, María, él, ella, Lleva o nombre de un animal, algo así, necesito una S. Diga. He is a student. He is, He is a student. es el verbo de la cárcel. Am, is y are son verbos de la son verbos de la cárcel. Entonces es muy fácil para hacer la pregunta, brinca y listo, con el signo. So, he is a student. No, do no va con los verbos de la cárcel. Am, is y are son fuertes. Entonces el doctor do es un ayudante a los verbos débiles. ¿Ok? Fuertes brincan al principio. Nada más. ¿Ok? Entonces, vamos a ver esta oración que tienen ahí. Ay, no hay. No hay lápiz. Ok, vamos a ver si yo puedo buscarlo aquí. Va a llevar más tiempo, pero. Primeramente, ella dijo I
Ok. Vamos a esperar, vamos a utilizar, I eat, y no creo que tengo la palabra food, entonces voy a hacer una que dice food. Ok. 3 voluntarios, por favor. 1, 2. Uno más necesita ser 3. Ok. Food, eat. Uno más. D. Oh, okay. Thank you. Okay, ahora okay. Muy bien. Entonces, tenemos I eat food. Repitan. I eat food. Ok, algunas personas no pronunciaron la T de eat. Ok, otra vez. I eat food. Ok, food. Food. Como la U en español, food. Ok, muy bien. ¿Qué quiere decir esto, Orlando? En español. Yo como comida. O sea, es algo muy sencillo, ¿ok? Pero hacer la pregunta, vas a preguntar a alguien que quizás no va a hacer la pregunta. Entonces, viene el famoso Dr. Do. Primeramente, Dr. Do tiene que chequear a ver si el verbo está en su forma simple. ¿Ok? Muy bien. ¿Ok? Ahora vamos, entonces ya, y el signo de interrogación aquí. Y ya tenemos la pregunta. Do no se traduce en español. Do solamente como ayudante está mostrando el tiempo presente de este verbo. Y doctor Do dice, entonces ustedes tienen que traducir el verbo primero como yo comida. ¿Como yo comida? Quizás no va a ser nunca esa pregunta, pero esa es la forma de preguntar. Entonces, para contestar, do I eat food? ¿Cómo va a contestar esa pregunta en inglés? Yes, I do. Ok, es la forma corta. Muchos conocen la forma corta. Pero la forma... Yes, Ok, quítese Dr. Do. No, quítese. Yes. Yes. I eat food. No, pero como es I, si yo pregunto, do I eat food? Ustedes tienen que contestar que yes, you eat food. Si yo estoy preguntando si como yo comida, si tú comes comida. Right? ¿Verdad? Ok. Entonces I siempre se cambia you. Si I está en la pregunta, va a contestar con you. Si you está en la pregunta, va a contestar con I. Cuando es una sola persona. ¿Ok? Muy bien. Ok. Permíteme, gracias. Ok, y ahora vamos a poner aquí. Entonces, usted dijo buys, she buys. Was su oración? She buys qué? Lunch. She buys lunch. Ok. Vamos a poner esto aquí. Vamos a ver si yo puedo hacerlo en la pizarra más rápido. Ok. Entonces, she buys lunch. Repitan, por favor. ¿Qué quiere decir? A ver. Usted. Ella compra el lonche. Ella compra el almuerzo o el lonche. ¿Ok? Muy bien. El lonche solamente en ciertas partes se conoce. Pero está bien, está bien.
Ok, entonces, Emma, pase por favor la pizarra. Y usted es el doctor Do, ¿ok? Entonces, ¿qué es la primera cosa que va a hacer? A ver si qué. Do you she buys lunch? Ok. ¿Cuál es la primera cosa que tiene que averiguar con esta oración? Yo dije 3 veces, siempre, ¿qué clase? La primera cosa, doctor Do tiene que averiguar qué cosa. El verbo, si está en su forma más, está en su forma más simple. No. ¿O no es simple? Ah, la forma más simple es qué? Bye. Bye. Entonces hay que quitarla. Pero vemos la S en el doctor Do con la palabra does. Entonces, cuando es S, cuando cambiamos la pregunta, el doctor Do, hay que añadir la S. Pero el problema es que termina con una O. Y la regla es, cuando es una O en inglés, añadimos ¿qué cosa, clase? Does she buy lunch? Entonces, este es sumamente importante. O puede ser que no lo van a entender. Ese es uno de los problemas, porque uno trata de hacerlo. Entonces, cuando dice, does she buys? ¡Ping! Mi cabeza estaba explotando. Yo no entiendo lo que me está diciendo. Muchas personas. Yo sí entiendo porque soy profesor de idiomas. Ajá. Bueno, no solamente eso, pero enseño inglés. So, does she buy lunch? Repitan. Does she buy lunch? Ok, entonces, ¿cómo voy a contestar esta oración? Ana, Yes. de forma larga. Yes, she buy. Yes. Yes, she buys. Ah, la S tiene que... ¿Por qué ponemos la S otra vez? Porque ya no está does. Porque no está does. ¿Entiende? Cuando está does, no hay. Cuando no está Doctor Do, hay que ponerla. Yes, she buys lunch. ¿Entienden? ¿Ok? Entonces recuerde este pasito. Antes de poner do o does, tienes que poner este verbo, asegura que el verbo está en su forma más simple. ¿Ok? Entonces, no va a pero ya usted ya tiene todo lo demás correcto. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Otra oración. A ver, Ana. Y no quiero una cosa de 10,000 palabras, solamente 3, 4, 5. They read a book. Ok, muy bien. Entonces, they read a book. A ver, por favor. Do they No, Abel. Pase, por favor. Usted es el doctor Do. ¿Cuál es la primera cosa que tiene que hacer? Averiguar qué cosa. Necesita el doctor Do. Ok, necesito el doctor Do, pero tiene que averiguar que este verbo está en qué forma. Su forma No es débil. más simple. Está en su forma más simple. Sí, porque le falta la S. No. ¿No es por eso? No, read. Ok, recuerda la forma más simple es el verbo to read sin el to. Ah, ok. Entonces sí es, ¿verdad? Entonces simplemente usted se coloca delante. Ahí está el marcador. Ponga el doctor. Aquí o... Ajá. Muy bien. Y signo de interrogación. Repitan. Do they write a book? Do they read a book? Do they read a book? Okay. Entonces, ¿cómo va a contestar esta pregunta? Yes, they read a book.
Correcto. Doctor Du se va. Su lugar, yes. They read a book. No tenemos que hacer nada al verbo que ya está en su forma simple. ¿Me entienden? ¿Ok? ¿Entienden? Entonces, otra vez, esa es la cosita que más se molesta a uno, es que tiene que recordar, que que el verbo siempre se quede en su forma más simple. Ustedes van a oír esto muchísimas veces cuando llegamos a negación, cuando llegamos a pasado. El verbo, cuando el Dr. Du anda, el verbo siempre anda en su forma más simple. Seguramente que algunos de ustedes han oído, y no voy a pasar mucho tiempo en eso, pero han oído, por ejemplo, did you buy? Did you buy? Did es pasado. Buy, la forma es simple. ¿Por qué? Porque did está diciendo que, oye, este verbo está en pasado. Y estoy ayudando nada más. ¿Me entienden? Okay. Porque la forma de pasado de buy es bought. I bought. Cuando no está Dr. Du es bought. Pero cuando está Dr. Du, él se cambia did. Did you buy? Okay. Eso es lo que ustedes tienen que hacer, es hacer oraciones, una oración, como they read a book, y luego, o sea, aquí está su oración que va a comenzar, luego haga la pregunta, y luego contesta la forma afirmativa, como si usted está contestando la pregunta, no otras personas. ¿Ok? Ok, eso sí necesito que me entreguen. ¡Oh! No, es que yo quiero averiguar cuáles son algunos de los problemas todavía. ¿Ok? Entonces, la próxima semana me van a traer 10 oraciones y puedo utilizar hasta inclusive los verbos nuevos que vamos a ver hoy. Solamente con vocabulario que hemos visto. Por ejemplo, no hemos visto my, no hemos visto big. O sea, yo quiero que solamente oraciones sencillas, 3, 4 palabras, a máximo 5. A veces necesitamos 5, porque necesitamos una A o qué sé yo. ¿Cómo dijo 10 oraciones? 10 oraciones. Va a tener oración número 1, debajo, la forma de pregunta, debajo, la respuesta afirmativa con yes. Sí, entonces, total son 30 líneas. Sí, sí. O sea, oración simple. Oración simple, la forma de pregunta, interrogativa, y luego la respuesta en la forma afirmativa. ¿Ok? Y así yo puedo entonces averiguar, estudiar, a ver, ok, cuáles son unas dudas que quizás ni ustedes saben que es una duda. ¿Me entienden lo que quiere decir? ¿Ok? Entonces, eso es muy importante en una hoja aparte que me entregan con su nombre, por favor. Y entonces ya podemos averiguar cómo andamos. Vamos a continuar con esto en grupos en un momentico, pero primeramente quiero ir a algo de gramática número 5. Algo de gramática número 5. Aunque son 2 páginas, no es tan difícil. Ok, en inglés hay 2 maneras de contestar una pregunta. La forma larga, que vamos a practicar mucho en esta clase, simplemente para la práctica de pronunciación. Aunque muchas veces la forma corta, que es la otra forma, es más popular. ¿Ok? Entonces, primeramente la forma larga. La forma larga de contestar una pregunta en inglés que lleva el Dr. Du. Entonces, es cuando tenemos el verbo de la cárcel.
Juan, ¿es cuando tenemos verbo de la cárcel o no? No escuché bien la pregunta, maestro. Ok, ahí lee La forma que lleva el doctor do. Entonces, si es un verbo de la cárcel, ¿lleva el doctor do? sí. No. Nunca. Am, is y are. No lleva el doctor do. Nunca. Jamás. ¿Ok? Hoy vamos a ver solamente las formas afirmativas. O sea, aunque está de acuerdo, no está de acuerdo, aunque estén de acuerdo, no estén de acuerdo, vamos a contestar que sí. ¿Ok? Lo mismo en su tarea. ¿Ok? En la forma larga comenzamos con la palabra yes. La mayoría de ustedes ya conocen esta palabra. Entonces ponemos el nombre de quien está haciendo la acción, de acuerdo con la pregunta. Por ejemplo, aquí, do they read book? Yes, they. Estamos hablando de, entonces no se cambie. Pero si yo pregunto sobre usted, usted tiene que contestar que yo. Y si yo pregunto sobre a mí, ustedes tienen que contestar you, tú o usted. Y luego, verbo en forma de presente, de acuerdo con el nombre en la respuesta. En realidad, todo lo demás de la oración queda igual. En realidad, quiere decir que cuando yo utilizo esas palabras, hay algunas excepciones. Eso es cuando venimos con my en la pregunta y tal. Ok. En unos ejemplos creo que son muy claros. Do they write a book? Y la respuesta, yes, they write a book. Ok. Entonces, a ver, Mónica, lee la próxima pregunta. Do we study English? Do we qué? Do we study English? Do we study English? Por favor, pregunta a algunas personas de la clase. Señora Rosa, do we study English? Yes, we study English. Muy bien. Yeah. Yes. No, do we, yo todavía estoy incluido en nosotros. Ok, fíjense en los siguientes cambios. Ok, ahora, señor Rosa. Usted va a hacer la pregunta a alguna persona aquí en la clase. Does John eat eggs? Repita, por favor. Does John eat eggs? Very good. Pero ¿a quién dirigió la...? Silvia, yo le dije a Silvia. Yes, John eats eggs. Fíjese que tenemos que ponerle S. ¿Y cómo sabemos? Por la palabra does. Porque en la pregunta does está llevando la S de verbo. Pero cuando se desaparece does, tenemos que ponerlo en el verbo principal. ¿Entendió? O sea, si usted oye does, cuando contesta, ya sabe que el verbo termina en S, en la respuesta. Si yo pregunto, does it speak? Yes, it speaks. Does it eat? Yes, it eats. Does it drink? Yes, it drinks. Does it buy? Yes, it buys. Yo estoy utilizando it solamente, pero para mostrarle. Okay. Si fuera John. Does John drink water? Yes, John drinks water. Porque en la respuesta no está el Dr. Lou. En la pregunta, agárrale ese para mostrar que ya está hablando de una sola persona. Entonces, si ustedes oyen does y van a contestar una pregunta, ya saben que el verbo tiene que terminar en la S. Ok. Luis, haga la pregunta a alguien. Okay, does. Does the dog drink water? Yes, she. Yes, they do drink water. Yes, the dog. 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 Yeah, Yes, dog. the dog drink water. Not drink. Drinks. Yeah, sí, esa es
Comenzó con does, entonces el verbo tiene que, en la respuesta requiere la S. Ok, y la cosa es que la S a veces no es tan importante en español. Ok, la pronunciación, porque los venezolanos, bueno, prácticamente, y muchos colombianos también, no pronuncian la S. Ok, entonces, pero en inglés se distingue de una forma u otra. Okay. Entonces, ¿otra vez, Salvador? Yes, the dog drink water. ¿Ah? Yes, the dog drinks water. Ok. Lo que estoy diciendo es que ya yo quiero que usted mismo oiga a usted mismo. La S, exactamente. Todos, por favor. Yes, the dog drinks water. Yes. Drinks. Uh-huh. Right. Drinks water. Mhm. Ok, Salvador. Haga la pregunta con una persona aquí. A ver, do you Do. do you speak Spanish? Yes, I speak Spanish. Muy bien. Perfecto. Ándale. Otra vez. El do no es does, entonces no hay una S. Pero fíjense que la you tenía que cambiar a I, porque él está preguntando a usted. Lógicamente no va a contestar si usted. Tiene que hablar de yo. ¿Verdad? A ver. Ya. ¿Entiende? Porque él está haciendo la pregunta a usted, entonces usted va a contestar por usted mismo. Sí, no, quito la do. Sí, pero la idea es de you to I. You se va también. You se cambia I. Tendría que poner I. Exacto. Ok, ahora a ver, haga la pregunta. La próxima. ¿Cómo se llama tú? Orlando. La próxima vez va a decir en inglés, what's your name? Do watch the television. Okay, do I? Dig- Watch the television. Okay, Yes, you watch television. okay, do I watch? No, puede decir con o sin la THA. Do I watch television? Si quiere se puede cortar la THA. O TV también, pero estoy tratando de buscar palabras para su ayuda. Okay, yes, you watch television. Ok, muy bien. Entonces, aquí él está preguntando sobre él mismo. Entonces, Orlando tenía que contestar con tú o usted. You. Ok, este es un poco difícil porque hay que entender en inglés si está hablando de uno solo o de un grupo. Normalmente se puede distinguir porque, por ejemplo, si el profesor está preguntando a la clase, está preguntando a ustedes. ¿Me entiende? Pero por si acaso se encuentra, así se hace la pregunta y la respuesta. Orlando, por favor. Y fíjense, ahí abajo yo puse y'all. Porque aquí en Texas va a escuchar mucho eso. Go ahead. Orlando, haga la pregunta. Do you read? What's your name? Excuse me. What's your name? My name is Reina. Reina. Do you read a book? No. This. No. Do you read this book? Ah, ok. Yo puse ese precisamente para usted, para practicar la TH, ¿ve? Okay, do you read this book, Reina? Yes. Yes, I. No. Usted está hablando, contestando para el grupo. Porque, Yes, we read this
this, not these, this. Ajá. Yes, we read this book. Entonces, he puesto eso porque sí es una forma de contestar, pero no va a encontrar esto mucho. O sea, no hay que concentrarse. Si no entendió muy bien esa última forma, no se preocupe porque no va a encontrar esta forma muchas veces. ¿Ok? Ok, la forma corta de contestar una pregunta en inglés que lleva el Dr. Do. Entonces, el verbo de la cárcel, ¿lleva el Dr. Do? No. Juan. ¿No? Para reforzar esto. ¿Ok? En esta forma comenzamos otra vez con la palabra yes. Entonces ponemos el nombre de quien está haciendo la acción, igual, de acuerdo con la pregunta, y luego el verbo do or does y nada más. Y es la forma que muchos han dicho que yes, diga. Vamos a escuchar, dice el de yo. ¿Perdón? Vamos a escuchar aquí la expresión. Y'all. Pero ¿cómo la vamos a escuchar así? Y'all read this book? Yeah. Do y'all read this book? O sea, por eso puse debajo aquí. No. Con el do. Do y'all? Do y'all? El do corre entre y'all. Do y'all? Do y'all? Do y'all read this book? Lógicamente con un acento también. ¿No? Ok. Es importante que usted conoce esa expresión porque se usa muchísimo aquí en Texas. Yo tenía una pregunta. Por ejemplo, acá nos brincamos bueno, yo quería saber más bien. Do you speak Spanish? La forma corta también puede ser. Ok, la forma corta, vamos a llegar a la forma corta ahorita. Espera un momentico. Nomás así, como Sí, ya voy. Vamos, cuando llegamos, me haga la pregunta. Ok. Lógicamente, en inglés, la forma más cortica es yes, no. Oh, acá están otra vez. Yes, no. Yes, no. ¿Ok? Pero para mí es un poco crudo. Y por eso muchas veces parecen los gringos un poco crudos en español porque dicen sí, no. Sí, no. Porque están acostumbrados al inglés. Y es, bueno, no es un insulto completamente, pero uno se ve, bueno, ¿qué pasa con esa persona? ¿Ok? Está muy buena, maestro. Ok. Está muy bueno. Ahora que ha dado la vuelta. Que en español es como decir, ok, esta sí es una cosa que muchas personas no explican. En español es como decir que sí tal persona se hace tal acción. O sea, no, entonces, ¿cómo sabemos de usar do or does? Si la pregunta comienza con do, se usa do. Y la respuesta. Si comienza con does, se utiliza. Entonces hay que escuchar. Entonces, vamos a ver el primer ejemplo. Repiten. Do they write a book? Yes, they do. Now, do, ahora, como ayudante que era, en la forma afirmativa toma el lugar de todo lo demás de la oración. Puede ser 10,000 palabras, punto, y do, agarra todo en uno solo. ¿Ok? Y entonces es como decir, y esto es importante, esa es la parte que normalmente no se explica, pero es más bien para que ustedes entiendan mejor en inglés, es como decir, sí, ellos sí lo hacen. El do da énfasis. El do, cuando en forma afirmativa, el único papel de do es para dar énfasis a la acción. Entonces, como hemos nombrado la acción en la pregunta, entonces do simplemente está reafirmando con énfasis. Claro que sí. No estamos repitiendo. No, entonces no tiene que repetir toda la oración. Fíjese, yo utilicé las mismas preguntas en la forma larga que en la forma corta para que ustedes vean. ¿Ok? Y esta es una forma sumamente común.
mucho más común que la forma larga, aunque a mí me gusta mucho en la clase la forma larga para la práctica. ¿Ok? Entonces, haga la próxima pregunta. A ver, Luis, pregunta a alguien porque no sé Salvador. Pregunta, what's your name? What's your name? My name is Marta. Martha. Do we study in English? Yes, sir. Yeah, do we study English? Diga. Do Yes. we study in English? Yes, we do. Muy bien. Eso es todo. Y entiendo completamente lo que me está diciendo. ¿Ve? Y en realidad lo que está diciendo, sí, nosotros sí estudiamos español. Está todo incluido. Y sí, era una oración más larga. Por decir, do we study English in Magnolia, Texas every Sunday afternoon at 2 o'clock? Yes, we do. Yes, we do. O sea, puede ser una oración larguísima, pero simplemente yes, la persona, y do or does. Pero Es como los hispanos, cada vez que hablamos les queremos decir una historia. Los americanos sí es muy simple. Sí, no, es que por eso el idioma de inglés se llama el idioma eficaz, porque son un montón de formas cortas, montón de contracciones, ¿ok? Pero este es muy importante que sepa, porque ustedes quizás han elaborado una pregunta muy larga en Walmart. Yes, we do. ¿Qué es eso? Después de elaborar una pregunta tan larga, es simplemente está reafirmando con énfasis que sí. Entonces, la próxima, Reina, no, Marta, perdón. Marta, haga la pregunta a alguien. Si no sabe el nombre, el señor allá atrás se me olvidó su nombre. What's your name? Jose, My name is Jose. my name is Jose. Ajá. Sí, también, tipo inglés, también en inglés, Joe, John. En español tenemos que decir, me llamo tal fulano. ¿Eh? Normalmente no podemos decir simplemente, encontramos ya de mal educado solamente una sola palabra. Ok. Entonces, pregunta Joe, José. Does John eat eggs? Yes, John eat eggs. No. Hay que leer lo que está escrito en papel. Ay, ni está donde estamos. Yes, John does. Ujú. Y también podemos cortarlo a un poquitico más. Luis, ¿qué podemos decir en vez de John? ¿Usted se llama Luis? ¿Silvia Luis o Luis Silvia? Ya, he. John podemos cambiar a he. Él. ¿Cómo en español? En español, si Juan lo hace o si él lo hace. ¿Ok? Pero es con énfasis. Ok, entonces Joe, ahora que ya está en la parte correcta de la hoja, haga la próxima pregunta a alguna persona y si no sabe el nombre, pregunta, what's your name? Mónica. Does dog drink water? Drink, no hay drink. It's drink. Drink. The dog drink water? Ok, mejor. Yes, the dog does. Oh, yes, it does. También podemos hacerlo más corto hasta it, porque es un animal o cosa. Ok, haga la pregunta, Mónica, a otra persona. Esa señora ahí atrás, la señora de Abel, Magdalena. María. María. María, do you speak Spanish? Yes, I do. Ok. Muy bien. Ok, pregunta Juan, aquí. Why? Why wash the
Muy bien. Yes, you do. ¿Ve? O sea, o sea, totalmente comprensible. Ok, Juan, pregunta, ¿cómo se llama? Otra vez, tantas Marías. Maria, do you read this book? Yes, we do. Okay. Do you read this book? This. Uh-huh. Yes, we do. O sea, entonces pero para la tarea, quiero la forma larga de respuesta. Para la tarea, yo quiero la larga. O sea, por ejemplo, si usted han puesto I eat eggs, la pregunta sería do I eat eggs? Y la respuesta yes, you eat eggs. O si usted quiere, yes you do. Si usted quiere ponerlo a ese lado, está bien, yo no tengo problema. Pero lo que me interesa es la forma larga. ¿Por qué? Porque si... Vamos con la forma corta, vamos más rápido. Bueno, la cosa es que no todo el tiempo puede utilizar la forma corta. Yo no he entrado en las ciertas reglas para eso. ¿Ok? Entonces, como dije antes, son 10 oraciones que vas a cambiar estas 10 a 10 preguntas y va a contestar cada uno afirmativamente en la forma larga. Pero tenemos que hacer lo que nos está enseñando aquí El Todo el vocabulario. vocabulario de Ok, usted tiene varias hojas de vocabulario. Exactamente. Usted, por ejemplo, si usted quiere decir, usted va a agarrar cry, por ejemplo. Ok. Entonces quiere hablar de Juan. So, John, tenemos que poner cries. Ya. Y dos palabras es una oración. Juan llora. Punto. Tanto en español como en inglés. Hay que ponerle ese. O si usted quiere agarrar, por ejemplo, get. Entonces, una persona. O you, I, he, she. Pero si va a utilizar he o she, necesita poner ese. Si no hay, y quiero que usted por lo menos trate de utilizar 2 oraciones con la S, como mínimo. ¿Ok? Entonces, she gets a book. She gets, she gets a fork. Tenedor. She gets a fork from the drawer. De la gabineta. She gets a fork, from the drawer. No quiero oraciones de tan grandes, pero estoy mostrando. Y entonces, si yo hago la pregunta, does she get, la forma corta sería, yes, she does. She does. José, ¿qué es does? Es does. Does. Si recuerde que este es do, y eso se pronuncia does. Diga does. Ok. Entonces, ahora vamos a ver los verbos que también son parte de su vocabulario esta semana. No quería dar tanto vocabulario porque yo dije, seguramente que no está estudiando tanto el vocabulario. Entonces quería ya darle un poquito, como una pausa. Ok, estos son verbos. ¿Ya tiene la hoja correcta? Dice more verbs, ok, más verbos. Repiten, to make. ¿Cómo se dice yo? Yo hago, I make. Ok. Emma, he. ¿Usted se llama Emma? Make, to make. He makes. Ya, cuando es una sola persona o cosa, tenemos que añadir la S. Ok, repiten, to think.
Not to think. To think. No. To think. Think. No, think no. Think es, no, puede entenderse como otra cosa. ¿Ok? Think. ¿Otra vez, María? Think. Ujú. Como con la D. La lengua dentro de los dientes. Para comenzar. Think. To think. ¿Ok? We. Nosotros, Señor. No. Con ese no. We es nosotros. No es una. Ok, we think. Si fuera she, entonces she thinks. Que repiten, to need. Need. Ok, they. Need. La de, no hay que poner la lengua no va dentro de los dientes. Need. Ujú. Ok. Entonces, usted, en inglés, Rosa? To give. No. Need, usted, en inglés. Usted o tú. La palabra need, to need. Yo quiero que usted me ponga la palabra para usted o tú. Ok, you need. Ujú. No needs, you need. Ujú. Repitan, to give. Ok, Abel, I. I wash. No. To give. I. I give. Ok, muy bien. Si fuera una persona like he, María. She gives. Ese. Una sola persona. Muy bien, Luis. Ok. Muy bien. Repiten. To put. To wish. Wish. ¿En qué letras terminan, José? To wish. Sí, pero ¿cuáles dos letras terminan la palabra wish? Letras. Sí, SH, ¿correcto? Entonces, estoy viendo a ver, porque José quería entrar a esa clase, voy a ver si estudió. Entonces, cuando nosotros queremos hablar de una sola persona y la palabra termina con SH, ¿qué añadimos? No. ES. Recuerden cuando es che, sh, doble S, X o O, añadimos ES. Okay? Con la excepción de esta palabra se pronuncia S. What wishes. Repiten, wishes. Luis wishes to go. To go. Ok. Desea salir, desea irse. Ok, repiten. To know. Saber o conocer. To come. Ok. Es come. Es venir. Y yo tengo llegar ahí porque en español muchas veces utilizamos la idea de llegar, pero en inglés es come siempre. Por ejemplo, llega a mi casa a las 2. ¿Ok? Entonces, come to my house. ¿Ok? Come to my house. Ok, repiten. To feel. To help. Ok, to have. Es un verbo de la cárcel, pero solamente cuando anda con otro verbo. Cuando to have quiere decir tener, no es un verbo de la cárcel, es muy débil. Entonces, ¿quién necesita, Joselito, para hacer la pregunta? Muy bien. O en tercera persona necesita does. Pero fíjese, hay un asterisco ahí. A ver, ¿qué dice ahí abajo? Es un verbo irregular.
cuando hablo de una sola persona o cosa, no decimos haves, decimos has. So, he has, she has. Okay, repitan. He has, she has, the cow has. Okay? The cow, la vaca. La vaca tiene. Ok. Y el último, otro favorito de Joselito. Joselito, ¿en qué letras terminan wash? Entonces, cuando hablamos de una sola persona o cosa, tenemos que añadir ¿qué cosa? Pero, ok, ¿y las dos letras se llaman? ES. Entonces repiten, to wash. Vamos a la tercera persona para he washes. Lavar o lavarse. Entonces, lavar la ropa o lavar a uno mismo. Es la misma cosa. ¿Okay? Entonces, pueden utilizar estos verbos y también tenemos 18 otros verbos que irán en las otras páginas. Entonces, un total de 30 verbos que no son de la cárcel, que pueden utilizar. Y además el vocabulario. Rapidito vamos a pasar por el vocabulario y terminamos hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Está un poquitico más clarito el cuento y cómo se usa, sí o no? Sí. Ok. Entonces, Joselito, sería bueno para repasar las otras hojas que he dado. Ok, repitan en el vocabulario, no es mucho. Repitan, brother, brother. La famosa TH. Ok, nephew. Nephew, sí, es sobrino. Cousin. Children. Es un plural que no termina en S, que es una excepción. Más tarde hablamos más de eso, pero ese quiere decir niños, no un niño, niños. Ok, sí. Dress. Oh, ese termina en doble S. Fíjese, José, fijó que termina en doble S. Entonces, si yo quiero decir vestidos, eso, ándale, arriba. Ok, ya voy a dejarle en paz. Ok, y entonces, pants. También es una palabra, porque cuando compramos siempre tienen dos mangas, entonces es pantalones, ¿ok? Repiten, pants. Ok, puede ser shoe o shoes. Shoe. Shoes. Ok. Segunda columna, sister. Ok. Niece. Yeah, niece. Así se pronuncia, niece. Niece. Aquí está la pronunciación. Yeah, niece. Así como se escribe en español, ¿sí o no? Niece. Ok. Es sobrina. Sí, tiene un poco de letras en inglés y solamente se pronuncia niece. Porque muchas veces, Salvador, la E final no se pronuncia en inglés. Entonces, en este caso no se pronuncia. Y E se pronuncia muchas veces como I. ¿Ok? Ese sí es un poco más largo, pero los señores de la casa, sobre todo, necesitan saber father-in-law. Ok, father. Entonces añadimos in-law. In-law. Ya, por eso puse como father-in-law. Quería poner dos A's. Father-in-law. Father-in-law. Ya iba a poner AU, pero AU es AU. Father-in-law, no. Sí, por eso al principio tenía AU y dice, no, es demasiado fuerte. Father-in-law.
Quería dos A's. Como mother, allá abajo puse correcto. Mother-in-law. Sí, se oye bueno. ¿Me entiende? Ok, repiten. Father-in-law. Y sobre todo, señores, mother-in-law. Ok, repiten box. Shirt. Shirt. La T, si no se pronuncia la T, puede estar en agua caliente porque quizás está más cerca a una mala palabra. Okay. So, shirt. Okay. Muy bien, María. Okay, sack. Sacks. Okay. Y luego que aquí dice, los verbos a final de gramática número 5 también son parte de esta lista de vocabulario. Quiere decir que los verbos que acabamos de ver, entonces también se incluye en la lista de vocabulario. To make, todo esto que acabamos de ver. ¿Ok? Entonces, hay que practicar. Veo que ellos tienen unos cuantos papelitos ahí, está bien. Eso es lo que tiene que ser. Pero esta vez quiero que ustedes me hagan la oración con que va a trabajar. Por ejemplo, I eat breakfast. Como el desayuno. La pregunta, eat no es un verbo acaso, entonces necesita ¿qué, Joe? Juan. ¿Perdón? El verbo eat no es un verbo acaso, entonces para hacer la pregunta necesito ¿quién? Dr. Do. Do I eat breakfast? Entonces, la tercera parte, contestar en forma afirmativa. Yes, you eat breakfast. Forma larga, lo siento mucho. ¿Entiende, José? Okay. ¿Seguro? Ok, parecía que andaba con duda ahí. Yes, I do. Ok. Muy bien. Si no hay otras preguntas, muchas gracias. Muchas gracias. No hay de qué.